Todos los problemas tienen solución. Reflexiones con Andrés Mares. Aprendamos juntos las herramientas para trabajar en nuestro interior y realizar nuestros objetivos. Reflexiones que nos ayudarán a alcanzar la cumbre con determinación y voluntad. Iniciamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Este es su programa Reflexiones con un servidor, Andrés Mares, transmitiendo desde el Centro Histórico de Santiago de Querétaro. Hoy es 12 de noviembre del 2015 y recuerden que pueden contactarnos llamándonos a cabina al 238-5111, 238-5111, o por mensaje de texto al 442-330-1238, 442-330-1238, o a través de mi cuenta de Twitter, Mares Urrutia, @Mares Urrutia. Con gusto ahí estaremos atendiendo sus llamados para cualquier pregunta, comentario o sugerencia. Y hoy, amigas, amigos, vamos a tocar, seguimos con las leyes de la vida, las leyes que rigen a la naturaleza humana, y en esta ocasión vamos a abarcar la ley de la confianza, una ley especialmente relevante en nuestros días en las que vivimos en un entorno de crisis en todo tipo de instituciones y que por lo tanto ha acrecentado lo que podríamos denominar la fuerza de una cultura del miedo y una cultura del temor. Hemos vivido siendo regidos por los planteamientos de la famosa ley de Murphy, que plantea que si algo puede salir mal, saldrá mal, y la realidad es que cotidianamente lo podemos medir en nuestras relaciones, tal vez inclusive en nuestra propia realidad. Estamos procediendo con miedo en nuestros días. Tenemos miedo de que las cosas puedan salir mal, tenemos miedo de que podamos equivocarnos, tenemos miedo de que podamos experimentar pues la sombra del rechazo o de la pérdida en nuestras vidas, y eso genera mucha tensión, eso genera mucho desgaste, y por supuesto que afecta a facultades tan importantes y poderosas en nuestra vida como lo pueden ser la creatividad, como lo puede ser la iniciativa. Si vivimos con miedo, si vivimos desde el miedo, pues ¿qué se puede esperar respecto a nuestra capacidad de respuesta, respecto a nuestra capacidad para completar los procesos que sean necesarios para el logro en diferentes ámbitos de nuestras vidas? En cambio, cuando partimos de la confianza, cuando confiamos en la vida, cuando confiamos en nosotros mismos, cuando confiamos en los demás, nos situamos en un nivel superior de orden, de tal manera que podemos incrementar no solo las posibilidades de obtener lo que queremos, sino además de hacerlo con el menor desgaste posible. No solo es mayor el rendimiento cuando actúas o procedes desde la confianza, sino que además incrementas las posibilidades de que suceda. Porque además, como lo vamos a considerar en esta mañana, la confianza está íntimamente relacionada con la ley que considerábamos hace 8 días, que es el amor. Hay una conexión muy estrecha entre nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de desarrollar confianza en nosotros mismos y en los demás, porque el amor, como sea, es el principio rector que genera orden en el universo y por lo tanto también en nuestras vidas. En cambio, el temor, por definición, el miedo, genera desorden, genera hasta, si quieren verlo así, dispersión, de tal forma que hay mucha tensión, hay mucho estrés, porque se andan percibiendo las cosas en función de lo que pueda salir mal. Y aquí hay que ser honestos, amigas, amigos míos. La verdad es que si bien es cierto que algo puede salir mal, también es cierto que es mucho más lo que sale bien en nuestras vidas. Pero no somos conscientes de ello y ya llevamos tal vez años dejándonos llevar por la costumbre de desconfiar.
basándonos en experiencias dolorosas, porque tal vez en alguna ocasión sí confiamos en alguien o en nosotros mismos y nos vimos defraudados. Ciertamente no hay que perder de vista la imperfección de nuestra naturaleza humana. Si bien es cierto que existe un orden a nivel universal, un orden superior, si lo queremos ver así, que hace posible que el universo sea una realidad que hasta cierto grado se pueda anticipar, se pueda medir y podemos desarrollar tecnología gracias a esa medición, podemos desarrollar ciencia gracias a la posibilidad de anticipar ciertos fenómenos por la causalidad que rige en el universo, pero también es cierto que la libertad humana puede trastocar ese ordenamiento, puede desvirtuarlo, puede inclusive deformarlo, puede ir en contra de ese ordenamiento. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, hay que tener bien claro que aunque podamos violentar el orden natural de las cosas, las consecuencias que se van a derivar de esa violación van a generar una especie de reestructuración, van a reordenar la vida de tal manera que la naturaleza siempre encontrará formas de restaurar el equilibrio, siempre encontrará formas de compensar cualquier tipo de exceso que se pueda haber derivado de nuestra manera de proceder impulsiva, de nuestra manera de proceder en ocasiones inclusive irracional. Siempre hay algún tipo de correctivo que se genera desde la naturaleza misma. Y en ese sentido podemos confiar en que si vivimos de acuerdo a ciertos lineamientos, podemos aspirar a ciertos resultados. Esto tiene conexión con otras leyes que ya hemos considerado aquí, por ejemplo la ley de los procesos. Si yo sigo un proceso secuencialmente, de manera disciplinada, pues las posibilidades de que logre un resultado específico son muy grandes. En cambio, si yo vivo al azar, si yo vivo de una manera desordenada, si yo vivo sin prever las posibles consecuencias de las decisiones que tomo o que no tomo, pues lo más probable es que no pueda aspirar a cierta calidad de vida porque no estoy asumiendo una postura responsable, una postura sensata respecto al tipo de acciones que realizo y por supuesto no se diga el tipo de control que dejo de perder sobre mi propia experiencia interna. De tal forma que muchas personas que viven al ahí se va, como decimos en nuestro país, improvisando de una manera irresponsable, pues haciendo frente a las situaciones conforme se vayan presentando, por supuesto que con el tiempo es de esperar que vaya dominando en su vida la desconfianza, porque su vida se va complicando. Su vida se puede volver caótica precisamente porque no está asumiendo formar parte del orden que rige a todo lo que existe. En otras palabras, tenemos la posibilidad de vivir con mayor confianza si estamos dispuestos a ser más ordenados y, como lo vamos a ver también hoy, si estamos dispuestos a ser más amorosos en nuestra experiencia de vida. O sea, el amor y el orden constituyen la esencia de la confianza, junto con otros factores que más adelante vamos a considerar, pero el hecho es que cuando contemplamos el universo, vemos que el universo se rige de acuerdo a un orden. Y en ese sentido, el orden tiene que ser de diversas formas, pues lo que nos inspire confianza y lo que nos genere la capacidad de confiar en nuestras propias posibilidades. Me está llegando un mensaje en este momento, dice: buen día, soy Elena, felicidades por el programa y sus charlas de todos los jueves, aprendo algo, siga usted así, Dios lo bendice, un saludo a todos los que escuchan y que están dispuestos al cambio. Pues muy bien, pues muchas gracias Elena por tu saludo y por tu felicitación. Así es, la idea es que vayamos conformando una comunidad que esté dispuesta y abierto al cambio, asumiendo una responsabilidad personal, no en un entorno de protesta y de queja colectiva, sino asumiendo el compromiso
de que si cambiamos nosotros primero, pues nos ponemos en una situación mucho más favorable para promover un cambio en nuestro entorno. Primero uno y después los demás. Primero el cambio en uno y después en nuestro entorno. Pues gracias, Elena, por tu felicitación y tu saludo igualmente. Y gracias por acompañarnos. Entonces estábamos diciendo, hay un orden que gobierna a la estructura del universo. A nivel cósmico o a nivel cuántico percibimos que hay un cierto orden. Aún en el cuántico, que pareciera ser que no, que pareciera ser que hay más bien lo contrario, desorden, la realidad es que todo se rige bajo cierta estructura que funciona y lleva miles de años de creando y promoviendo una evolución en todos los términos. Bueno, si nosotros nos sometemos conscientemente, consistentemente a cierto orden, podemos esperar y podemos aspirar a una vida más confiada. Ahora, no hay que confundir el orden con la cuadriculez, porque conozco personas que son, entre comillas, muy ordenadas, en realidad son muy cuadriculadas, y en donde pareciera ser que si fuera real su orden, pues tendrían que ser más tranquilas, más serenas, más confiadas. Y la verdad es otra, cuando alteras en algo su estructura, pues se colapsan, se ponen nerviosas, se inquietan, se ponen de malas, porque están siguiendo una estructura rígida que, lejos de generarles confianza, lo único que está haciendo es volverles cada vez más dependientes de esa estructura en sí, y por lo tanto es más fácil que se vuelvan presa del miedo, de la inquietud, de las preocupaciones. Entonces, en ese sentido, hay que tener bien clara la distinción entre el orden y la cuadriculez. Y una de las diferencias más importantes es que el orden es flexible. Es decir, el orden es algo que se pone al servicio del proceso de la vida y no el proceso de la vida al servicio del orden. Yo me ordeno, por ejemplo, en términos del tiempo, que es la noción más común a la que se asocia el orden. Yo me ordeno para administrar lo mejor posible las horas de las que dispongo cada día, pero siempre sabiendo que si alguna eventualidad, algún cambio por alguna necesidad de otra persona, porque se presenta una posibilidad, porque sucedió una emergencia, por lo que sea, puede cambiarme esa estructura, pues la cambio. Y más adelante puedo reponer ese tiempo y ese espacio que tenía asignado o previsto para asignarlo a cierta actividad, pues reponerlo en otro tiempo y en otro espacio, pero flexiblemente. Entonces, ojo, una de las grandes diferencias es como cuando hablamos de excelencia versus perfeccionismo. No es lo mismo que una persona se rija por criterios de perfeccionismo, en donde hay estrés, en donde hay tensión, en donde hay rigidez, a una persona que se deja llevar por criterios de excelencia, en donde hay creatividad, hay apertura, hay inventiva, hay disposición para la corrección, pero siempre dando lo mejor del esfuerzo de uno mismo. A diferencia del perfeccionismo, en donde siempre se espera el 100% en el resultado, consecuencia del esfuerzo de uno mismo. Bueno, pues algo similar podemos plantear respecto al orden y en comparación con la cuadriculez. Cuando somos personas ordenadas, podemos aspirar a ciertos resultados y eso por supuesto que nos genera un entorno de confianza. Pero también sabemos que por ciertos rasgos característicos de nuestras naturalezas, las cosas pueden salir de una manera distinta a la que teníamos prevista. En ese sentido, la física cuántica es bien clara cuando nos señala que nosotros solo vivimos en un universo constituido por posibilidades más que por eventos. Es decir, lo que me está sucediendo en este momento en mi vida es una posibilidad entre miles de las que tengo como opciones en mi vida misma. Y si se está generando esta posibilidad es porque de alguna forma, directa o indirecta, la estoy generando yo con mi manera de pensar, con mi manera de sentir y con mi manera de actuar. Entonces la física cuántica nos dice, bueno, ¿quieres cambiar las posibilidades que se están presentando en tu vida? Necesitas modificar tu manera de pensar, necesitas modificar la forma en la que te sueles sentir y necesitas cambiar lo que haces habitualmente. Y entonces sí vas a poder hacer realidad nuevas posibilidades,
en una gama prácticamente infinita de universos paralelos en las cuales ahorita solamente estás viviendo la posibilidad que tú mismo estás creando con tu mentalidad, con tu actitud frente a la vida, una actitud ordinaria, y con tu manera de proceder. Básicamente, con nuestra forma de procesar la información de lo que nos acontece en cada momento y con nuestra forma de proceder frente a esos acontecimientos, estamos creando nuestra experiencia de vida. Eso es orden. Y eso genera confianza. ¿Por qué? Porque en primer término, lo que estamos haciendo es, vamos a ponerlo así, someternos de manera voluntaria a un orden superior. Y no estamos tratando de pretender imponer nuestro orden sobre los demás y sobre los demás, sino que estamos creando nuestro propio orden cuando estamos delimitando cuáles son nuestros objetivos en cada día y en la vida en general, cuando estamos eligiendo cuál es nuestra actitud frente a cada evento y acontecimiento de nuestra jornada, y cuando estamos buscando proceder de la manera más competitiva, más eficiente, con criterios de excelencia para que salga lo mejor posible. Entonces, si yo tengo claro qué es lo siguiente que deseo, si yo me mantengo eligiendo una actitud humilde y positiva durante la jornada, y además lo que me toca hacer, procuro hacerlo de la mejor forma posible, hacerlo lo mejor posible, entonces necesariamente estoy creando las mejores opciones para mi vida. Y esto es algo muy interesante porque está implicando algo muy concreto. La confianza que yo pueda tener en la vida, en los demás, depende del orden interno que esté dispuesto a generar. Entonces la confianza no es algo que se tengan que ganar los demás o la vida misma con respecto a mí. La confianza es algo que puedo generar en mí partiendo de mis propios recursos y de mis propias disposiciones. Porque aunque algo pudiera salirme mal, o alguien pudiera quedarme mal, yo sigo confiando en mi porvenir por una simple razón, porque me sé poseedor de todos los recursos necesarios para salir adelante, aun cuando las cosas puedan salir mal, o mejor dicho, salgan de una forma distinta a la que yo esperaba. Por eso cuando una persona experimenta inseguridad sobre los demás o sobre la vida misma, en realidad está siendo presa de una inseguridad sobre sí misma. O cuando nos encontramos con esas personas que quieren controlarlo todo, con esas personas que se someten con rigor y rigidez a estructuras muy bien definidas de asignación de tiempo, de procesos para comer, para vestirse, para trabajar y de formas encorsetadas de relacionarse con los demás. Bueno, esa persona está teniéndole mucho miedo a su porvenir y trata de contrarrestar, trata de compensar ese miedo asumiendo un control que de todas maneras es parcial, es temporal y, dicho sea de paso, pues es un control bastante superfluo, porque las grandes realidades de la vida, al menos las más profundas, las más significativas, no las puedes controlar, solo la puedes procurar. Tú no puedes forzar a que en tu vida sucedan grandes cosas, pero sí puedes procurarlo y de alguna manera hacerte acreedor de que así sea gracias a tu disposición, pero no puedes imponerlo. No puedes imponerle a alguien que sea feliz, por ejemplo, y mucho menos puedes exigirle que te haga feliz. Y sin embargo, aberraciones como esas suceden todos los días en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Yo no puedo imponer lo bueno, ni puedo imponer el bien. Solo puedo procurarlo, solo puedo promoverlo, solo puedo inspirarlo. ¿Por qué? Porque formo parte de un ordenamiento superior a mí. Por eso la humildad, una vez más, es una de las claves para el éxito en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si soy una persona humilde, podré detectar, identificar relaciones causa-efecto que puedan incrementar las posibilidades de éxito en mi vida. Pero si no soy humilde, pretenderé que mis berrinches y mis caprichos se impongan al orden natural de las cosas para que sucedan estas como yo quiero. Bueno, así o más ingenuo, por no decir torpe. Una persona que sigue pensando que a base de quejarse,
que a base de enojarse, que a base de, imponerse, va a poder obtener lo mejor de los demás y lo mejor de la vida, se está engañando. Está errando el camino y la forma. Por eso cuando buscamos el dinero o el poder para satisfacer al ego, estamos gastando nuestra energía persiguiendo una ilusión de felicidad, en lugar de disfrutar la felicidad que el momento en sí nos está ofreciendo. Es como si estuviéramos ante la posibilidad de elegir una forma artificial de felicidad o una forma natural de felicidad. Bueno, pues por la razón que sea, lo más probable es que muchos nos estemos moviendo tras formas artificiales de felicidad porque hemos perdido la capacidad, la hemos deteriorado por nuestra inconsciencia, de poder experimentar de manera espontánea la felicidad con lo que la vida nos ofrece en cada momento. En otras palabras, hemos perdido la capacidad para detectar que la felicidad tiene que ver más con una postura interior que con sucesos exteriores. Y entonces hemos perdido la sencillez que nos permite captar en lo ordinario, en lo simple, la grandeza de la existencia. Y nos hemos involucrado en fórmulas muy complejas y elaboradas de felicidad que asociamos a ciertas posesiones, que asociamos a ciertas realizaciones, que asociamos a determinadas relaciones y que no importa si llegamos a tenerlas, a veces llegamos a obtener esas posesiones y no somos felices. Llegamos a generar esas realizaciones, y tampoco somos felices. Llegamos a concretar esas relaciones y tampoco somos felices. Y esto que nos indica que la felicidad no se está encontrando en una construcción humana, sino que más bien está derivándose de una disposición humana que está íntimamente asociada, dicho sea de paso, a la experiencia de libertad. Por eso, si yo quiero aspirar a la felicidad espontánea, natural, real, necesito lograr la conquista y el desarrollo de mi libertad. Si yo no soy una persona interiormente libre, pues seré una persona que va a depender del vaivén de las circunstancias, del vaivén de las hormonas, del vaivén de los acontecimientos que claramente suelen estar fuera de nuestro alcance. Y entonces, si las cosas me marchan bien y si me suelo sentir bien, entonces diré que estoy contento y alegre por la vida. Pero basta con que se presente algún tipo de imperfección en ella, algún malestar físico, algún plan que no salió de acuerdo a lo previsto, alguna reacción de otra persona que no es como la que esperábamos, y entonces se nos desmorona la falaz, engañosa experiencia de felicidad. Porque todavía en nuestros días mucha gente sigue esperando ser feliz a base de que le vaya bien, a base de que las cosas salgan de acuerdo a sus expectativas. Y bueno, sí, ciertamente el que yo me plantee un objetivo y lo pueda hacer realidad, por supuesto que eso contribuye a una experiencia de felicidad. No estamos aquí afirmando lo contrario, pero sí queremos ser bien claros. La experiencia de la felicidad más profunda y permanente tiene que ver con la elección que hago de mi forma de ser y no con cómo me salgan las cosas fuera de mi ser. ¿Y cómo me responsabilizo en un primer nivel, en una forma de ser que esté asociada con nuestra felicidad? Pues a través de nuestra decisión de amar. Y aquí hacemos la conexión con la ley que consideramos hace 8 días, la ley del amor, en donde afirmábamos que el amor está íntimamente relacionado con la experiencia de crecimiento. Decíamos que es la fuerza más poderosa que mueve al universo. Y de alguna manera, pues también, como lo vamos a ver después del corte, está íntimamente asociada a la experiencia de confianza. Una persona egoísta difícilmente puede ser una persona que confíe en su porvenir. No se vayan, profundizaremos en esto después del corte.
constante es el cambio. Tú no le cambies. Quédate con nosotros. Reflexiones con Andrés Mares. Seguimos caminando juntos en Reflexiones con Andrés Mares. Nos interesa escucharte. Marca 238-5111. Reflexiones con Andrés Mares. Muy bien, pues continuamos aquí con su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares. Estamos reflexionando, para aquellos que nos estén sintonizando a partir de este momento, estamos reflexionando sobre la ley de la confianza. Muy importante ley en nuestros días que vivimos con tanta tensión y miedo. Y bueno, pues quiero aprovechar para mandar algunos saludos y leer algunos mensajes, algunas llamadas. En primer lugar, saludar a las alumnas y a los alumnos de la telesecundaria 1 de Mayo que nos visitan desde el municipio de Peñamiller. Muchos saludos a todos ustedes, gracias por su visita. También a saludar a la señora Ponce de la colonia Cimbatario, que dice: recién lo sintonizo, no sabía. Pues bienvenida, señora Ponce. Aquí andamos cada jueves a las 9 reflexionando sobre diversos temas relevantes en nuestras vidas. Gracias por su felicitación. También nos mandan saludar y felicitar pues Lulú Rodríguez de la Cimbatario. Hola Lulú, saludos. No me he podido reportar a tu llamada de ayer, pero lo haré Dios mediante hoy a la hora de la comida. Y sí, si hay cursos en puerta, la información viene en mi página de internet. Hay un curso en que conforme se vaya inscribiendo la gente y completemos el grupo, pues lo iniciamos. La información la pueden obtener ahí en mi página de internet, en www.andresmares.com. El curso se llama Desarrollo Integral de la Persona. Y finalmente, pues Rosalío Jiménez de la colonia Unidad Habitacional Moderna, saludos allá. Nos dice: felicitaciones al programa, saludos. Recomendar algún libro que hable sobre la desconfianza. Pues mi estimado Rosalío, ¿qué tal si mejor te recomiendo un libro que hable sobre la confianza, ¿no? Como que la desconfianza ya la dominamos demasiado, pero con mucho gusto. Yo creo que un libro excelente sobre el tema y otros afines es el de un autor que tiene un nombre un poco raro. Se llama Zig Ziglar, es decir, Z-I-G, Zig, y su apellido Ziglar, Z-I-G-L-A-R, Zig Ziglar. Y el libro se llama Nos veremos en la cumbre, de la editorial Diana. Muy buen libro que abarca el tema de la confianza, el tema de los hábitos, el tema de los valores. Entonces creo que ese, Rosalío, puede servirte mucho, como me sirvió a mí en su momento. Nos veremos en la cumbre, editorial Diana, y el autor Zig Ziglar. ¿De acuerdo? Pues muy bien, entonces decíamos antes del corte que pues el tema del amor como una elección personal, como una decisión personal, pues está íntimamente relacionado con el tema de la confianza. ¿Por qué? Bueno, porque el orden, vamos a decirlo así, existencial en nuestras vidas comienza, y lo decíamos hace 8 días también, comienza cuando decidimos amarnos a nosotros mismos en primer término. No de una forma egocéntrica, por supuesto, no de una forma vanidosa ni veleidosa, no, sino más bien reconociendo nuestro valor, reconociendo nuestra dignidad, reconociendo que somos nuestra primera gran responsabilidad, porque en reiteradas ocasiones lo hemos planteado de esta forma. Tenemos la gran misión en nuestras vidas de morirnos habiéndonos convertido en la mejor versión posible de nosotros mismos. Por eso, independientemente de los dones y talentos que cada persona pueda tener y desarrollar en su vida y las formas de desarrollarlos,
la realidad es que en el fondo a todos nos corresponde el mismo desafío, convertirnos cada día en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos lo debemos a nosotros mismos en primer término, porque los demás lo están esperando, porque hemos de convertirnos en ejemplo a seguir, en modelos de referencia, en, pues no sé, objetos de inspiración, por decirlo de alguna forma, de tal manera que tenga sentido todo lo que implica riesgo y renuncia en nuestros diarios avatares, en nuestras diarias tareas, por hacer de este mundo pues algo mejor de como lo encontramos cuando llegamos a él. Entonces, cuando nuestros actos brotan del amor, la energía se multiplica y se acumula. A diferencia de que cuando somos egoístas, pues estamos generando un desgaste del que muy pocas veces la gente suele ser consciente. Cuando la gente se pregunta por qué estoy tan tensa, por qué estoy tan agobiada, por qué estoy tan cansada, pues muchas veces hay que decirle a esas personas, pues tal vez sea porque has vivido todo el día egoístamente, centrándote en ti, centrándote en lo que tú quieres, centrándote en lo que tú necesitas, en vez de ponerte a pensar, de acuerdo a la ley de la cosecha, de que lo primero que tenemos que asumir es qué le vamos a dar a la vida y a los demás, y entonces sí podemos ponernos a considerar qué es lo que podemos recibir de la vida o qué es lo que podemos esperar de los demás. Pero primero centrándonos en qué le estamos dando nosotros a los demás. Y lo que básicamente hemos de darle a los demás es atención. Y cuando prestamos atención a los demás y a lo demás, nuestra energía se concentra y podemos recuperar nuestra capacidad para disfrutar lo ordinario, para disfrutar lo cotidiano. Y cuando llegamos a disfrutar lo ordinario y lo cotidiano como lo hacen los niños, vamos desarrollando la capacidad de poder hacer realidad lo que deseemos. Salud, riqueza, relaciones amorosas, lo que sea. Pero hay que seguir un proceso específico y ese proceso lo podríamos resumir en 3 aspectos sobre los cuales vamos a profundizar en esta recta final de nuestra reflexión del día de hoy. ¿Cuáles son esos 3 componentes esenciales para desarrollar confianza en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, la rectitud de intención. En segundo lugar, la fe. Y en tercer lugar, la paciencia. Podemos aspirar a estados habituales de confianza en nosotros mismos cuando buscamos generar silencio interior en nuestra mente y cuando actuamos con rectitud en nuestro corazón. Cuando hay malicia en una persona, cuando hay egocentrismo en una persona, pues sucede que se va generando inquietud. Y la inquietud es la raíz de la desconfianza. No puedes plantearte confianza si vives inquietamente. Son contradictorios, son términos que se oponen y se contradicen entre sí. Si yo quiero aspirar a una confianza, tengo que hacer a un lado la malicia en mi vida. No conozco a personas maliciosas que vivan de manera serena, de manera confiada, de manera tranquila. Y confiar tiene mucho sentido, porque toda la creación no solo nos habla de un orden superior, sino, podríamos afirmarlo así inclusive, de un amor superior. Entonces, aquí damos paso a la fe. Cuando yo me vuelvo una persona recta en mi intención, recta en mis disposiciones, puedo esperar que se haga realidad lo mejor que la vida tiene para ofrecerme, y eso viene sustentado por la fe. ¿En qué consiste la fe? La fe no consiste en, sería además contradictorio, no consiste en tener certeza de algo. Porque cuando tienes certeza de algo ya no estamos hablando de fe, ya estamos hablando de conocimiento. La fe tiene que ver con una seguridad interna precisamente cuando no se tiene certeza de algo. Y al decir interna quiere decir que tú la estás creando, no que está siendo resultado de lo que suceda fuera de ti. La fe es una construcción interior, es una disposición
de saber que podemos contar con los recursos necesarios para hacer realidad lo que queramos, aunque no sepamos en un momento dado cómo hacerlo realidad. Y ahí está el problema entre la razón y la fe. Cuando nos regimos por la razón, queremos tener la fórmula exacta, queremos tener la receta completa para saber cómo poder hacer realidad algo, mientras que las personas que viven desde los planteamientos de la fe no se esperan a saber cómo poder hacer realidad algo que quieren, sino que se ponen en movimiento, ponen manos a la obra y se dedican a hacerlo a como dé lugar, sabiendo que en el mismo proceso se van a ir acomodando las cosas y se van a ir revelando los pasos que hay que seguir para poder lograr nuestros objetivos. En otras palabras, tiene fe la persona que está centrándose en hacer realidad algo que tiene sentido y valor para ella, aunque no tenga claro cómo puede hacerlo realidad. Tiene fe aquella persona que, como afirmara Wolfgang Goethe, ese escritor alemán renacentista, cuando llegas al nivel del compromiso definitivo con lo que quieres en tu vida, entonces la providencia se pone en marcha. Y finalmente está la paciencia. No podemos aspirar a una vida confiada, a una vida en la que tenemos esperanza de que las cosas sucedan en función de lo que queremos y no en función de lo que tememos, si no somos personas pacientes. Y aquí cobra relevancia esta, pues vamos a decirlo así, disposición, precisamente en tiempos en los que vivimos de manera acelerada. Todo lo queremos rápidamente, buscamos que además de rápidamente sea fácilmente, y entonces hemos desarrollado lamentablemente una gran capacidad para desesperarnos. Nos desesperamos cuando las cosas no salen con la prontitud que quisiéramos, nos desesperamos cuando el cansancio hace acto de presencia o cuando las cosas se tardan más del tiempo que nos gustarían para darse, y en ese sentido nos vamos volviendo más desconfiados de la vida y nos vamos volviendo más desconfiados de nosotros mismos. Y aquí la paciencia, como cualquier otro hábito, es algo que necesitamos construir y constituir en nuestras personas. Por supuesto, hay temperamentos más propensos a la paciencia, porque son más tranquilos, porque son más alegres tal vez, mientras que hay otros temperamentos que están más predispuestos a la impaciencia. ¿Por qué? Pues porque son muy energéticos, porque eso los lleva a vivir con prisa y a desarrollar cierta ansiedad en su vida. No obstante, la paciencia es algo que hemos de desarrollar de manera consciente, porque es un ingrediente esencial para completar los procesos. Y ya hablamos de la importancia de los procesos hace, me parece, 3 programas, si mal no recuerdo. Si nosotros no completamos un proceso, no podemos esperar ni aspirar a que se dé un resultado específico. Bueno, pues a su vez, para nosotros poder completar cualquier proceso, necesitamos ser pacientes. Es decir, mantenernos en una paz que se base en cierta ciencia de las cosas. Paciencia. Es una paciencia que construimos precisamente cuando las cosas se tardan en darse, precisamente cuando están implicando más esfuerzo del que nos hubiera gustado. Una paciencia que sea el resultado de una espera pacífica. Porque hay gente que puede más o menos esperar, pero desgastándose internamente. ¿Por qué? Porque se pone nerviosa, porque se acelera, porque empieza a quejarse, y sí, sigue esperando, pero de la peor manera posible. En cambio, cuando estás esperando confiadamente, pacientemente, esperanzadamente, ese mismo proceso de espera está generando crecimiento y desarrollo en ti. Y eso es algo que solemos perder de vista. Pensamos que la paciencia es un mero aguantarse y ya, tratando de no, pues, desesperarse o de no reventar emocionalmente. No, la paciencia es mucho más que eso. La paciencia tiene que ver
con una espera tranquila, sabiendo que si ya estamos poniendo todo de nuestra parte y no está sucediendo lo que nos gustaría en el momento que queremos y del modo que esperamos, es por una razón que desconocemos y cuyo valor es superior a lo que podemos captar. Como podemos ver, amigas, amigos, también la paciencia está íntimamente relacionada con la humildad. Pensemos en el escenario de una persona a la que desde su infancia se le satisfacieron todos sus caprichos, ¿no? Nomás lloraba el nene o la nena y ya inmediatamente se le daba lo que quería. Y va creciendo en esa consonancia de autocomplacencia y en un entorno donde todo el mundo busca que se la pase bien y que se le resuelva o resolverle sus problemas. Bueno, esa persona, por supuesto, que uno de sus grandes problemas es que va desarrollando una impresionante impaciencia. ¿A qué voy con esto? Mucho de la paciencia se logra fomentar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, precisamente cuando no les damos una gratificación inmediata. Hace unos años se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos. Estoy hablando de un estudio de hace más de 20 años. No recuerdo en qué universidad de Estados Unidos, pero el hecho es que se hizo un experimento en el cual a los niños, me parece que eran de segundo grado de primaria, se les hacía pasar uno a uno a una sala donde había un chocolate al centro de una mesa, y le decían al niño antes de entrar: oye, puedes entrar y tomar el chocolate luego, pero si entras y te esperas 10 minutos, al salir te vamos a dar 2 chocolates. Y entonces había quienes entraban y decían: no, yo no me espero, agarraban su chocolate y se iban, y esos los ponían en un grupo. A aquellos que, por el contrario, entraban y tomaban, se esperaban 10 minutos antes de tomar el chocolate para recibir 2 al salir, los separaban en otro grupo. Y durante 20 años los estuvieron estudiando, estuvieron midiendo los logros y resultados de su vida de acuerdo a distintos criterios, a criterios de ingresos, a criterios de salud, a criterios de si seguían con su pareja, con su esposa original o no, etcétera, etcétera, si conservaban su empleo o los despedían a cada rato, en fin. Entonces estuvieron siguiendo a esos niños de ambos grupos, tanto el grupo de los niños que estaba conformado por aquellos que quisieron su chocolate y no esperarse, aunque fueran a recibir otro, y el otro grupo de los que sí esperaron pacientemente los 10 minutos con tal de recibir un segundo chocolate. Bueno, los estuvieron estudiando, y resulta que encontraron algo muy interesante. La mayor parte de los niños del grupo que no se había esperado los 10 minutos para recibir el segundo chocolate habían fracasado en la mayoría de los indicadores con los que se les estaba estudiando la calidad de su vida. Repito, la mayoría de los niños que no supieron esperar 10 minutos para que les dieran otro chocolate habían fracasado en la mayor parte de los indicadores de bienestar y calidad de vida de lo que les estaban estudiando. En cambio, los niños del segundo grupo, aquellos que sí habían tenido la paciencia de esperar 10 minutos con tal de que les dieran otro chocolate al salir del salón, la mayoría de ellos había tenido éxito en la mayor parte de los indicadores bajo los cuales se estaba determinando su calidad de vida. Qué interesante, ¿no? Eso nos habla del poder que tiene la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es la antesala de la constancia, y la constancia hace posible y hace que fructifique la determinación personal. ¿Por qué? Porque hay cosas que llevan su tiempo. Y no tiene ningún sentido que esas cosas que llevan su tiempo y sobre las cuales, por cierto, no podemos hacer mayor cosa, no están en nuestro alcance, pues tiene mucho sentido esperar pacientemente a que se completen esos plazos, a que se completen esos procesos. Y cuántas veces en este mundo ajetreado de nuestros días, pues tenemos
muchos campos de acción para poder desarrollar nuestra paciencia. Que si el tráfico en la calle, y entonces ya se está impacientando la gente, y entonces recurren a ese aparato, entre comillas, desestresante que se llama claxon, pensando que el claxon, qué interesante fenómeno, ¿no? Como si tocar el claxon fuera a desaparecer el tráfico como por arte de magia, pero el hecho es que la gente hoy en día tiene muchas posibilidades para desarrollar la paciencia, pero también viéndolo bajo el otro enfoque, están teniendo muchas posibilidades de desarrollar su impaciencia. El tráfico, las filas de espera en los bancos, en la tortillería, en las cajas de los centros comerciales, de los supermercados, en fin, que encargas algo en tu trabajo y no te lo dan o se tardan, que si llevas el coche a reparar un taller y te lo entregan mucho después de lo que dijeron, en fin, hay muchas posibilidades para desarrollar la paciencia. La paciencia no es algo que nos cae del cielo, es algo que desarrollamos como desarrollaríamos cualquier músculo de nuestro cuerpo. Pues igual pasa con las virtudes hay que desarrollarlas con el músculo de nuestra voluntad. De tal manera que si no queremos una forma flácida, vamos a decirlo de esta manera, de ser en nuestras vidas, necesitamos desarrollar la paciencia. Y una persona paciente es una persona que desarrolla una gran confianza en sí misma y en sus posibilidades ante la vida y ante los demás. Entonces, la ley de la confianza nos exige 3 cosas para poder vivir con la alegría y la esperanza que se derivan de ella. Primera cosa, repitámoslo, rectitud de intención. Tenemos que promover la inocencia en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de proceder, porque sólo así podemos aspirar a lo mejor que la vida tenga para ofrecernos. ¿Por qué? Porque gracias a la ley de la cosecha sembraremos semilla de buena calidad, y cuando tú siembras semilla de buena calidad puedes esperar que hayan frutos de buena calidad. Pero si tu semilla es de mala calidad, no esperes frutos de buena calidad. Sería una verdadera inconsistencia. En segundo lugar, se requiere para lograr la experiencia de la confianza que vivamos, y esto es algo muy, muy importante, centrándonos en el amar y en lo que le damos a los demás, en la fe que se deriva de comportarnos buscando lo mejor, aunque no tengamos resuelto cómo hacerlo realidad. Ya se irá resolviendo cuando amorosamente y con una certidumbre interior nos lanzamos con fe a hacer realidad lo más valioso y más significativo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, cuando procedemos pacientemente. Una vez que sabemos que hemos sembrado una buena semilla en una cierta cantidad de tierra, sabemos que el proceso de germinación ya no depende de nosotros, ya depende de nuestra paciente espera y de los cuidados que podamos procurar en el proceso, pues regar la semilla, fertilizantes en la tierra, pero ya también hay que respetar un cierto tiempo de espera. Nosotros nos mantenemos alegres, nos mantenemos entusiasmados una vez que hemos sembrado la semilla de la realización de lo que queremos que se haga realidad y que sea valioso para nosotros, pero esperamos pacientemente, esperamos de manera ilusionada. Algunas veces no se dará la semilla, bueno, confiemos en que será por una razón de peso, aunque no la podamos entender. Será para bien a final de cuentas. De eso se trata la confianza en la vida práctica, de tener una especie de convicción interior, de que las cosas salgan de acuerdo a nuestros planes o no salgan de acuerdo a nuestros planes. Si nosotros dimos lo mejor de nosotros en un momento dado, entonces todo, de alguna forma que a lo mejor no entenderemos en un momento dado, terminará siendo para nuestro mayor bien y el de todos los implicados en nuestra experiencia de vida. Así que, pues a desarrollar esa rectitud de intención, esa fe y esa paciencia en nuestras vidas, y podremos obtener el delicioso fruto de la confianza en ellas.
Pues hasta aquí, amigas, amigos, la reflexión de este día. Como siempre, un placer compartir estos planteamientos, estas ideas con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Aquí nos estaremos escuchando, Dios mediante, dentro de 8 días, a las 9 en punto, por esta emisora. Recuerden, yo soy Andrés Mares y este es su tiempo y su espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Alexei Tolstoy. Aquí termina nuestro recorrido este día. Sintonízanos la próxima semana para aprender juntos a hacer realidad lo valioso de la vida. Reflexiones con Andrés Mares por Radio Querétaro.